Quisiera que reflexionáramos un poco sobre 4 cosas asombrosas y que son muy difíciles de entender al razonamiento humano, y tiene que ver con la obra de Dios y la respuesta del hombre. Tienen elementos o resultados incomprensibles a la raza humana. La primera cosa que me asombra tiene que ver con una salvación provista. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, y dice así la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y dice en el versículo 18 del mismo capítulo: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, Cristo, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que pasó en Jerusalén hace cerca de 2000 años no fue algo accidental, no fue una casualidad. Realmente sucedió algo que Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo, y era la salvación del pecador. Y como hemos leído acá, por amor, como lo hemos cantado en una de las canciones. Lo que pasó en Jerusalén tiene que ver con la obra magna, la obra grande de Dios en la redención del hombre. Y era necesario el sacrificio de un cordero, en este caso el Señor Jesucristo. Y Pedro lo dice en su carta: un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. A mí me asombra, me maravilla realmente saber que antes de crear al hombre, Dios ya sabía que iba a pecar y las consecuencias que iba a sufrir. Y sabiéndolo, me asombra que Dios asume el riesgo de crearlo a sabiendas que iba a fracasar, porque lo que Él iba a crear era un ser libre. Él no iba a crear una máquina, y nos creó a nosotros en su amor como seres libres. Eso significa que la caída del hombre no tomó por sorpresa a Dios.
de ninguna manera. Él ya lo sabía. Y Dios decidió proveer un medio de restauración, de perdón, de restauración y salvación para el hombre pecador. Eso es lo que cada año la religión lo celebra por tradición, pero la mayoría de esas personas, esas multitudes, no entienden, no conocen cuál es el verdadero significado, el verdadero sentido de la Navidad, de la Semana Santa, como nos decía nuestro hermano Julián en su mensaje. Libro de Hechos, capítulo 2. En el primer mensaje de Pedro, él lo señala y dice: israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque la obra de la redención no solamente nos habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, no solo nos habla de su muerte allí en la cruz, sino que nos habla también de su sepultura y de su resurrección victoriosa al tercer día. Ese es el Evangelio. Pablo lo explica ahí en 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Otro aspecto que me asombra de la obra de Dios es que es una salvación motivada por el amor, motivada por el amor. Versículo más conocido de la Biblia. ¿Qué tal si lo decimos todos a una voz? Porque de tal muy bien, muy bien. Juan capítulo 10, versículo 11. El Señor Jesucristo, estando aquí, hablando con sus discípulos, les dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El buen pastor su vida dio por las ovejas. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. ¿Motivado por qué?
por el amor que Él tiene hacia nosotros. No porque nosotros nos mereciéramos ese amor, no porque nosotros fuésemos dignos de ese amor, es por amor, por gracia, por misericordia, que nosotros podemos disfrutar de la salvación y de la vida eterna. Efesios capítulo 2, Él les escribe en esta carta y les dice: Él, el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios es clara, es contundente en decir que por causa del pecado, todos, sin excepción, estamos separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición en que se encuentra toda persona. Esa era la condición que se encontraban los creyentes en Éfeso. Y esa era la condición en que nos encontramos nosotros también, los que hemos creído acá, los que ya nos hemos arrepentido, los que ya hemos recibido a Cristo y ya disfrutamos del perdón, de la salvación que Dios ofrece. Nosotros también estábamos antes, como dice ahí en la Escritura, andando perdidamente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero la buena noticia del Evangelio, lo que se recuerda cada año en esta época acerca de lo que sucedió allá en Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo ofrendó su vida. Él fue crucificado allí en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados para poder ofrecernos perdón, salvación y vida eterna. Y todo basado en el amor de Dios. Leía un himno que no lo conocemos nosotros, pero la letra dice: el amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar.
más se expande cuando más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador. El grande amor del Salvador. Otro aspecto de la obra de Dios en la salvación que me asombra es el costo de esa salvación, una salvación costosa. Hemos leído que el Señor su vida dio por nosotros, por las ovejas. Ahora vamos a ir a Filipenses, pasaje muy conocido, capítulo 2, versículo 5, la última parte termina hablando de Cristo Jesús. Y dice el versículo 6, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En días pasados hacía alusión a eso, acerca de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla en qué consistió esa humillación. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lucas 22, versículo 63. Dice que los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y lo insultaban diciéndole muchas otras cosas. Lo vemos acá en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios y en otras escrituras que nos hablan de los sufrimientos, de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, a lo que Él se sometió, siendo el Hijo de Dios, siendo el Creador, el que se haya humanado y se haya sometido a semejantes vejámenes, a semejante trato del hombre pecador, es algo que a uno no le cabe en la cabeza. No podemos entender lo que significó para el Señor la obra de redención. Hay un himno que ese sí lo cantamos y que titula Me asombra el amor. Me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Su gracia tan grande no puedo explicarme yo, y tiemblo al saber que por mí padeció en la cruz, por mí, pecador vil, su sangre preciosa dio. Es algo que nosotros no entendemos. Nuestra mente no da esa capacidad para poder sondear la profundidad del amor de Dios, para medir el amor infinito. De tal manera amó Dios al mundo. No somos capaces, pero gloria a Dios que por la fe nos hemos
apropiado de ese amor y hoy disfrutamos de salvación y vida eterna. Y un último aspecto que me asombra es una salvación menospreciada. Una salvación menospreciada. La primera cosa que me asombra, ¿se acuerdan? Es una salvación provista. Segundo, una salvación motivada por el amor de Dios. Tercero, una salvación costosa. Lo que le costó al Señor nuestra salvación, su propia vida. Y el otro aspecto es una salvación menospreciada. Vamos a ir a Lucas, capítulo 23, al 25. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarlo. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pero toda la multitud gritó a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este Barrabás había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por homicidio, o sea que era un homicida. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a gritar diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. La actitud de Pilato y de la multitud representa la actitud de la mayoría de las personas. Hay menosprecio y hay rechazo a la salvación que Dios ofrece en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. En la Escritura hemos leído de multitudes que recibieron al Señor con los ramos. Habla de multitudes. Multitudes de aquellos que le dijeron a Pilato: crucifícale, crucifícale. Estoy algo sorprendido. Hace poco estoy viviendo frente al Sagrado Corazón de Jesús y estoy sorprendido de ver la cantidad de personas que madrugan 6 de la mañana, están llegando al servicio de la misa. El domingo son varias misas y ese templo es lleno. Yo pensaba que con tantos escándalos
el catolicismo había bajado, pero me sorprende que no. Y en esta semana la cantidad de personas es impresionante. Pero, ¿qué pasa con toda esta multitud? Qué bueno que toda esa gente verdaderamente creyera en el Señor, lo recibiera como Salvador personal de sus vidas, le entregaran sus vidas a Él. Pero no, la mayoría de las personas se conforman, acallan su conciencia, cumpliendo con ciertos ritos religiosos, y creen que con eso ya le cumplieron a Dios y Dios está satisfecho con ellos y no hay más nada que hacer. Hay una pregunta para ti en esta noche. ¿Cuál es tu actitud hacia el Hijo de Dios? ¿Lo has aceptado o lo has rechazado? Porque la gran mayoría de las personas rechazan al Señor, sin importar si son o no son religiosos. Pero la actitud de la mayoría de las personas es rechazar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso implica un compromiso. Y la gente no quiere tener nada que ver con compromisos. Entonces prefiere manejar la religiosidad porque eso no exige nada y creen que con eso es suficiente. ¡Qué equivocación! ¿Cómo se equivocó esa gente? ¿Cuán osados fueron ellos cuando ellos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? El pecado. Quiero finalizar con una escritura que es fuerte y que hace una seria advertencia a todo aquel que escucha el Evangelio y que no lo cree y que rechaza al Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Y es bueno. Quiero dirigirme de pronto a los niños que nos acompañan, a los jovencitos que nos acompañan, a las personas que nos acompañan, que todavía no han tomado una decisión de arrepentimiento y fe en el Señor. Dice acá que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofrenda al Espíritu de gracia y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy en el Evangelio se presenta al Señor Jesucristo como el Salvador, como el que ofrece perdón y salvación y vida eterna para todos los que creen en Él, para todos los que le reciben. Pero para los que lo rechazan, los que los menosprecian, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Él ya no será el Salvador, sino que será
el juez. Y esto es algo muy solemne. Esto es algo a lo cual tenemos que darle mucha importancia. No podemos tomarlo con ligereza, con liviandad. Es algo sumamente delicado, sumamente importante. Y termino haciendo una invitación a todos los que nos acompañan en esta noche, que todavía no han aceptado al Señor, no han creído en Él, no han depositado su fe en Él, para que hoy sea el día, este sea el año en el cual tú puedes decir: hoy tomo la decisión de un verdadero arrepentimiento y de una entrega personal